Muchas gracias, señor presidente. Sobre este proyecto que vaya para tercer debate, lo primero es que una curiosidad en el orden del día. El primer punto del orden del día era, senador Alexander, el de conexidad con delitos sexuales. Acto legislativo. El señor viceministro, muy acucioso, desde la semana pasada ha estado pidiéndonos que acompañemos ese acto legislativo porque era prioritario. Por lo que veo ya no es prioritario, porque el propio gobierno lo cambió. Para diciembre, no sé para cuándo, pero es una curiosidad. O ya no es prioritario o el gobierno se hace zancadilla a sí mismo en el orden del día. Pero dicho eso, que me parece muy bien, porque ese otro proyecto también es muy polémico, sobre este proyecto hay que decir varias cosas. Lo primero es que se le está pidiendo a esta comisión que repita los mismos debates que se están sosteniendo en este momento a propósito del proyecto de iniciativa de la Fiscalía, que tiene exactamente los mismos propósitos. Ayer hubo una reunión de varias horas de una subcomisión de las comisiones primeras conjuntas discutiendo estos mismos temas. De suerte que no tiene sentido volver a discutirlos dos veces. Lo primero que se me ocurre es que esta carpeta que con tanto juicio ha estudiado la senadora Esperanza Andrade se la manden al coordinador ponente, el doctor Germán Barón, y al señor fiscal, para que la acumulen allá y se haga una sola discusión. No tiene sentido discutir dos cosas cuando además tienen elementos contradictorios. Eso desde el punto de vista de la forma. Desde el punto de vista del fondo, mucho se ha escrito en estos días sobre el peligro de los populismos, todo tipo de populismos, extremos, de extrema derecha, de extrema de izquierda, pero también el peligro del populismo punitivo. Las sociedades agobiadas siempre por el delito, por la amenaza, por el crimen, tienden en primera instancia a castigar, a vigilar y castigar, como decía Foucault. Y siempre se ha pedido la hoguera, la horca, la pena de muerte, los autos de fe en la Inquisición, donde al pueblo se le invitaba para ver cómo se quemaba a los corruptos de entonces, incluyendo las brujas de Salem. Y la gente salía a vitorear la hoguera en que se quemaban esas personas. Hoy salen a vitorear en las redes sociales la hoguera en que se queman los derechos civiles por el intento del populismo punitivo. Pero a veces el intento está tan mal hecho y tan mal escrito que termina por generar adefesios que afectan los derechos de los ciudadanos colombianos. Entonces hay que contarle a la gente qué es lo que espero yo se archive en este proyecto. Este artículo 68A se refiere a la exclusión de los beneficios y subrogados penales y dice: no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Continúe, senador. Gracias, presidente. Gracias. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, y hay una larga lista de delitos. Ese primer inciso ya lo contiene el Código Penal y aparece desde la Ley 599 del 2000, ley que quedó mal escrita. Primera observación de fondo. Miren lo que dice ese párrafo, que si alguien va a hacer en el estudio del Estatuto Anticorrupción que viene en la Fiscalía una revisión de este artículo, pues ojalá se corrija este error. Dice, leo textualmente, de nuevo: no se considerará la suspensión condicional ni ningún beneficio, etcétera, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, coma, siempre que sea efectiva, coma, se refiere a la colaboración, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. Lo que significa esto es que si la persona es reincidente, entonces sí le aplican los beneficios. Cuando estoy seguro que el legislador que escribió mal y que leyó mal y que aprobó mal, seguramente pensaba lo contrario. Pero que esos legisladores del 2000 hayan sido ineficientes no quiere decir que ustedes, señores senadores,
pasen por encima de ese error, ya que se nos trae de nuevo a revisión. Y lo nuevo que trae el artículo, que es peor todavía, miren ustedes los delitos que aquí están. Voy a mencionar algunos que ya existen en la suspensión de esos beneficios y subrogados penales que implican, por supuesto, prisión, pena y dura para delitos menores, es decir, más hacinamiento carcelario, ningún beneficio. Los que ya están, concusión, artículo 404, que quede claro que el policía de tránsito que recibe un soborno en una esquina es prisión, pena y dura y no tiene derecho a ningún beneficio. Otro, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Muy bien, que quede claro que si mañana un primo hermano de un concejal en cualquier sitio de Colombia lo contratan en una OPS, cometen un delito ambos y van a prisión, pena y dura sin ningún beneficio, más hacinamiento carcelario. Hay otro, prevaricato por omisión, lo dijo con absoluta claridad el senador Luis Fernando Velasco. No son los grandes corruptos de Reficar, de Odebrecht, de Electricaribe, no, de Invercolsa, de Interbolsa, sino el funcionario menor, prevaricato por omisión, que se le olvida poner un sello. Ese prisión, pena y dura, más hacinamiento carcelario, a la picota. Pero aquí hay otro, perturbación de actos oficiales, senador Alexander López. Hágame el favor y le dice a la gente que organiza la protesta social en Colombia que tendrá prisión, pena y dura, pura, sin... Concluya, senador. Gracias, presidente. Yo le pregunto a los legisladores si están de acuerdo en eliminar incluso el beneficio de la prisión domiciliaria para quien es judicializado en la protesta social por perturbación de actos oficiales. Ah, que ya existe, gran error. Eso, por supuesto, en un estado orwelliano se vuelve un problema muy complicado. También lo dijo el senador Velasco con precisión. Me gusta la cita de Molotov, no del general ruso, sino del grupo de rock. No le des, como dice Luis Fernando, tanto poder al que tiene poder porque nos termina de joder. Perturbación de actos oficiales a la cárcel. Oigan omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, defraudación o evasión tributaria, el que se equivoque en la declaración de renta, señores. Ese señor que tiene omisión de activos va a la cárcel pura y dura. ¿Cuánto más necesita, senador? ¿Cuánto más necesita? Pues un poco, pero si quiere 5 minutos, ¿lo puede recortar un poco, senador? 5 minutos, siga, por favor, senador. Yo creo que cuando se trata de meter a la cárcel a miles y miles de colombianos, no deberíamos tener prisa. Continúo entonces, y gracias, presidente, por el tiempo. Además de los errores en la declaración de renta que tienen cárcel pura y dura, agregamos otros nuevos que tienen que ver contra la recta administración de justicia, que no están en el artículo original. Incluyen el falso testimonio, incluyen el favorecimiento. Claro que un falso testimonio es un delito. Claro que el favorecimiento es un delito. Vamos a suponer que hay un muchacho de la calle Pelafustán que raponea un reloj, o por lo menos los vecinos creen que fue el raponero, y corre a resguardarse en su casa, y su madre lo protege. Tanto la madre como el muchacho van a la cárcel pura y dura por favorecimiento. Y conste que yo no estoy diciendo que no cometieron el delito, sí, que la condenen. Pero a la cárcel, a la picota, va la señora. Además del ocultamiento, alteración, destrucción de elemento material probatorio, etc. Pero para que se aterren legisladores y legisladoras, esto va de la mano del artículo 314, modificado en el Código de Procedimiento Penal en el proyecto que está discutiendo el senador Barón, que implica que todos estos delitos y otros irán a la cárcel pura y dura desde la detención preventiva. Es decir, desde que está imputado el señor, aunque sea inocente. A mí me parece que hay que tener sumo cuidado con estos asuntos.
A mí me parece que no se pueden aprobar a la ligera, y a mí me parece que este proyecto no solo es malo, como decía Puche, sino es un error. De suerte que lo único que se podría hacer con él para darle el beneficio de la duda y no concluir que es apenas un ejercicio más de populismo punitivo, es que se acumule en la discusión profunda y larga, es así, que se está teniendo con el llamado Estatuto Anticorrupción, que son, repito, los mismos temas y traen las mismas disposiciones, donde se tiene que especificar claro que hay los grandes delitos de administración pública, contra la administración pública, esos sí que merecen grandes penas, pero no con esta generalización que pone en riesgo a miles de ciudadanos colombianos por delitos menores que además en la mayoría de los casos ni siquiera tendrán la posibilidad de la delación, porque como acabo de decirles está tan mal redactado que el que quiera delatar a sus cómplices para bien de la justicia solo podrá hacerlo si ha sido condenado por delito doloso entre los 5 años anteriores, o sea, solo puede ser reincidente. No es un error de este proyecto, ni mucho menos de la senadora Esperanza, ni del gobierno. Es un error del legislador del 2000. Pero si reincidimos en el error y aumentamos otros tipos penales, lo que estamos es haciéndole daño a la administración de justicia. Y termino por decir, señor presidente, que se ha demostrado hasta la saciedad que estos intentos de populismo punitivo no evitan el delito, sino que hacinan las cárceles. Por supuesto que hay que castigar a los culpables, sobre eso no cabe ninguna duda, pero aquí hay que hacer por lo menos el mismo esfuerzo para intentar evitar el delito y para construir una cultura de legalidad en un país que lleva décadas en una cultura de la ilegalidad. ¿Cuándo haremos aquí un debate de fondo sobre la educación pública que desapareció en la formación de niños, jóvenes y adolescentes cuando se reemplazó en buena hora por la modernidad, a mi juicio, la cultura del laicismo, del Estado laico, y se reemplazó la cultura monacal, confesional, religiosa, que de todas maneras imponía unas normas de comportamiento, morales? Se eliminó una en aras de la democracia incluyente y laica, pero no se reemplazó por una educación cívica que le enseña a los niños y jóvenes a respetar la ley y la Constitución. En lugar de hacer eso, la prioridad de los gobiernos es la hoguera y la horca y la cárcel pura y dura, cuando no hay ni siquiera cárceles, porque hoy están, quiero recordar, esas cárceles en estado de cosas inconstitucional. Así lo declaró la Corte Constitucional y eso no se ha corregido. ¿Cuándo vamos a...? 30 segundos, senador. ¿Cuándo vamos a volver a hacer, señora ministra, aquí el debate sobre la imposibilidad del IMPEC? Esa institución simplemente es inviable. Resolvamos el estado cruel e indigno de las cárceles de Colombia, incluyendo a los guardianes que viven en el mismo hacinamiento y sometidos a las mismas presiones, en lugar de mandar más ciudadanos a la cárcel pura y dura por delitos que en esta generalización son delitos menores y que en este texto y el otro que viene en camino se aplican inclusive para la detención preventiva de eventuales inocentes, porque todavía hay en este país la presunción de inocencia. Así que yo recomiendo que archivemos este proyecto y que se le mande y se acumule al proyecto del fiscal. Gracias, señor presidente.